tema es la guerra espiritual. Así se titula el tema, ¿no? Tiene que ver con la guerra espiritual. Ahora, permítame comenzar diciendo lo siguiente. En la Biblia no hay, escuche bien, no hay ninguna forma de expresión que hable de eso. Guerra espiritual. La Biblia no habla de guerra espiritual, no la menciona como tal, pero lo que sí dice la Biblia, lo que sí dice es que estamos frente a una condición en la que Cristo ya ganó, porque sí hubo guerra, pero sabemos quién ganó. Ojo, no estamos en guerra, hubo guerra y sabemos quién ganó la guerra espiritual. Pero usted y yo sí estamos sujetos a los vaivenes, algunos le llaman tentaciones, de aquel que fue vencido en la cruz del Calvario. Así que eso lo tenemos que poner cada cosa en su lugar. No es lo mismo tomarse una buena limonada que tomarse una deliciosa cucharada de jugo de limón. No es lo mismo, ¿verdad? Algunos dicen, no es lo mismo. Así que pongamos el limón donde le toca, el agua donde le toca y el azúcar donde le toca. Los que se saben el chiste ya saben más o menos qué voy a decir. Cuando usted lo revuelve se transforma en limonada. Y por alguna razón, en la iglesia, y no hablo del centro familiar cristiano, hablo de la iglesia evangélica. Por alguna razón en la iglesia tomamos algo de limonada y resulta agradable cuando la tomamos, resulta sabrosa cuando la tomamos. ¿Cuál es el punto? El punto es que hay un movimiento a nivel de la iglesia evangélica donde se enfatiza de manera contranatural, diría yo, se enfatiza al diablo y los cultos se transforman en que el diablo tiene poder y que el diablo puede. Cuando yo escucho, es más, hay algunos que se atreven a decir, hable hermano para que lo escuche el diablo. ¿Qué es eso? Yo no oro para que me escuche el diablo. Yo oro para que me escuche Dios. Que no es lo mismo ni se escribe igual. Entonces, en esta mañana, yo quiero que usted y yo pongamos las cosas en su lugar para poder entender. ¿Por qué digo esto? Porque cuando usted hace exégesis de la Biblia, o sea, usted hace investigación, revisa la palabra, usted puede hacer una correcta hermenéutica, una correcta interpretación de la Biblia. En el desayuno que tuvimos el mes pasado, yo hablaba de la hermenéutica de la Biblia. Y mi esposa después en el carro me confesó, me dice que cuando dijiste esa palabra, pensé, ¿para qué mi esposo dice esa palabra? Si nadie entiende eso. Ahora yo expliqué lo que era hermenéutica, pero aquí nadie entiende eso. Y un muchacho que acababa de recibir al Señor en esa sala, se acerca a mí y me dice, tío, de aquí en adelante voy a hacer hermenéutica de la Biblia. Y yo dije, gloria a Dios, gloria a Dios, porque es el Espíritu de Dios el que habla al corazón del hombre. Yo puedo preparar un mensaje para esta mañana y compartirlo con usted, pero la verdad es que ese mensaje significó para mí algo, y para usted va a significar muchas otras cosas más, porque el Espíritu de Dios nos ministra conforme a nuestra necesidad. Así que entendiendo eso, entendamos también la raíz bajo la cual este paraguas subsiste, el paraguas de la guerra espiritual. ¿Cuál es la raíz?
Bueno, hay 3 textos en la Biblia que se utilizan como bandera para proclamar aquello de la guerra espiritual. Uno es Daniel capítulo 10, donde habla que la respuesta que Dios le dio a Daniel fue estorbada porque el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia le impidieron al ángel que venía con la respuesta traerla a Daniel. Entonces sacamos de eso toda una teología. Y sinceramente, hermanos, esa teología no es correcta. La primera regla de hermenéutica dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, que ninguno de nosotros puede hacer teología de un versículo de la Biblia, porque ese versículo de la Biblia o ese texto de la Biblia tiene que ser confrontado con toda la Biblia. Eso es sano. A ver, la palabra o la expresión, su significado está dado por el contexto. Por favor, hermano, necesito que me sigan. Esta mañana no voy a predicar. Esta mañana voy a tratar de enseñar un principio. El punto aquí es que la palabra que usted lee en la Biblia, una palabra, una expresión, siempre debe estar o debe significar o tiene significancia por el contexto en el que fue dicho. Porque si no ajusta usted o yo, no ajustamos esa palabra o esa expresión al contexto, entonces podemos hacer cualquier teología, podemos justificar cualquier cosa, ¿sí? Podemos agarrar el libro del profeta Oseas y decir, bueno, un hombre que se acuesta con una prostituta, está bien, si Oseas lo hizo. Es más, somos más atrevidos y nos preguntamos, como me pregunté yo, ¿era Oseas el único que le pasó eso? No, también le pasó a Isaías. ¿Y era esa la norma? No, no era la norma. Cuidado. Así que cuando hacemos la correcta exégesis de ese texto, ya sabemos lo que significa. El punto aquí es que una palabra dicha fuera de su contexto puede significar lo que sea. A ver, la palabra planta. La palabra planta, cuando yo digo planta, sí, porque la planta, sí, hermano, pero la planta, en este mismo momento que yo digo la palabra planta, y usted en su mente internalizó la palabra planta. Y si yo preguntara, ¿qué es planta? ¿Se dirá la planta? ¿Una planta? ¿Ah? ¿Una planta? ¿Una planta de tomate? ¿Una planta de...? ¿Sí? ¿Una planta? Ah, sí, pero si yo hablo a usted de la planta de tomate, ya usted sabe que es la planta de tomate, pero si yo hablo de la planta de mango, sabe la planta de mango. Pero si yo le digo que me compré la planta 33 del edificio Trump, entonces la palabra planta ya no significa planta de tomate, es la planta 33 de un edificio, ¿cierto? O si yo le digo, me pica la planta de los pies, ya usted sabe que no es la torre Trump, sino la planta de mis pies. ¿Eh? No tengo. Ahí es Elisa, hermano. No se dejen distraer, por favor. ¿Cuál es el punto? El punto es que agarre una expresión de la Biblia y sáquela del contexto. Vaya, el cóctel propicio a cualquier tontería. Bueno, hermano, yo insisto que esto de la guerra espiritual es un mal cóctel. ¿Por qué se lo digo? Porque los que enseñan guerra espiritual la enseñan bajo algunos textos que están fuera de contexto. Por ejemplo, Efesios capítulo 6, que hoy nos toca compartir, si es que podemos llegar, pero no importa. Efesios capítulo 6
versículo del 10 al 20. Comienza diciendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Entonces, se toma ese texto y se dice, estamos en guerra espiritual. ¿Con quién? Contra principados y contra potestades. Sacamos del texto ese contexto. Porque Efesios capítulo 6 no enseña, escúcheme hermano, no enseña que estamos en guerra contra principados y potestades. Porque cuando usted agarra ese texto y lo enfrenta a la Biblia, usted se da perfecta cuenta que la Biblia dice que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Que la Biblia dice que Dios le dio a Cristo tal victoria que sujetó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. Entonces, ¿estamos en guerra contra principados y potestades? No, no estamos en guerra. Estamos en lucha, estamos en batalla, sí, pero no en guerra, porque ya Cristo triunfó, ya Cristo venció. Y usted tiene que apropiarse de esa verdad. Bendito el nombre del Señor. Yo me alegro en Dios cuando la Biblia se me descubre delante de él. Cuando yo era niño, creo que le dije esto alguna vez, pero cuando yo era niño, me gustaba mucho jugar con las monedas, el papel y el lápiz. Ponía el lápiz encima de la moneda y comenzaba a rayar, a rayar, a rayar, a rayar. Y de repente iba emergiendo la moneda. Hoy día ya los muchachos no hacen esas boberías. Ahora todo es internet, todo es celular. Pero esa es la verdad. Entonces, ¿de qué habla Efesios 6? No habla de guerra espiritual. Habla de la armadura de Dios, que no es lo mismo. Habla de la armadura de Dios. Lo que explica es la armadura de Dios. Ok. Retrocediendo un poco para entender los conceptos o los textos dentro de su contexto. Dice la Biblia en el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo. Jesús enseñando a la iglesia. Jesús enseñando a la iglesia. Le dice, óyeme, si alguien peca contra ti, si alguien comete alguna falta contra ti, entonces tú ve, confronta a ese alguien, y si ese alguien se arrepiente, habrás ganado un amigo, habrás ganado su alma. Pero si ese alguien dice, no, eso no es cierto, eso no es verdad, yo no pequé contra ti, y el pecado fue flagrante, fue real, entonces ve y toma a una o dos personas, siéntate con él y explícale que pecó contra ti. Y si todavía no quiere, entonces ve a la iglesia, confróntale delante de la iglesia, y si todavía no quiere, entonces tenlo por gentil, tenlo por impío y échalo fuera de ti. Quítalo, porque es un estorbo. Y luego Jesús dice, porque todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces alguien inventó que nosotros tenemos que andar por ahí atando y desatando cosas. Alguien inventó que nosotros tenemos que andar por ahí atando al diablo. ¿Atando a quién? ¿Atando a quién, hermano? La Biblia no enseña por ningún lado que los cristianos tenemos que andar por ahí atando al diablo. No hay un solo texto en la Biblia que enseñe semejante cosa. Lo que sí hay en la Biblia son textos contundentes que nos enseñan
que al diablo se le resiste. ¿No es lo mismo? ¿Qué dice? Resistir al diablo y huirá de vosotros. Y vemos cómo no solamente se le resiste, sino también se le echa fuera. Así que esas son las dos cosas que a la iglesia les es demandada de parte de Dios hacer con el diablo, sus demonios y todas las huestes tenebrosas del reino de las tinieblas. Dos cosas: resistirles y echarles fuera. Pero echarles fuera ¿en el nombre de quién? ¿Y por qué en el nombre de Jesús? Porque fue el que lo venció. No fuimos nosotros. Entonces, la pregunta es: si yo grito en el nombre de Jesús, ¿eso hace la diferencia? No hace la diferencia el que haya gritado. ¿Ustedes vieron a Jesús alguna vez gritándole a algún demonio? Yo no veo ninguna escena de esas. Yo veo al demonio huyendo, es más, hasta esquivando, saliendo a la voz del mandato del Señor. Pero alguien dijo, alguien nos enseñó que había que pararse firme, echarle fuera y gritar, y grite. Y he escuchado. Grite, hermano, grite. Momento. Todos juntos podemos gritar como grito yo. ¿Cómo grito yo? Podemos gritar. No hace la diferencia. Porque el diablo, ¿qué ve? Antes de salir, antes de echarlo fuera, ¿qué ve él en usted? Ve a la persona de Jesucristo. Ahora miren esto, ¿eh? Miren esto. Si todos estamos de acuerdo en que para echarle fuera tiene que ver en nosotros la persona de Jesucristo, es mejor que nos aseguremos que en nosotros no solo está la persona de Jesucristo, sino que es Jesucristo el que está gobernando nuestra vida. Es Jesucristo el que está sentado en el trono de nuestra vida. Porque si no está Jesucristo gobernando el trono de nuestra vida, no se va a ver. Y no lo va a ver ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos, ni mis familiares, ni mis amigos, ni mis desconocidos. No lo van a ver. La única manera como se ve es cuando gobierna mi vida. En esos capítulos, por allá 19, 18, 20, por allá, había una escena donde había, dice la Biblia, unos exorcistas ambulantes. Yo no me pide que explique eso, pero la Biblia dice que habían unos exorcistas ambulantes. Y estos exorcistas ambulantes habían visto en Éfeso cómo Pablo, con el poder de Dios, hacía milagros y prodigios delante de la multitud, delante de la gente. Entonces ellos vieron eso y dijeron: si Pablo lo puede hacer, nosotros también podemos. Y llegaron donde había un tipo que estaba endemoniado, tenía un demonio malo, y dijeron más o menos estas palabras, estoy parafraseando: en el nombre de Jesús y en el nombre de Pablo te echamos fuera. Y el demonio que estaba poseyendo al tipo este dijo: a Jesús conozco, a Jesús sé quién es, y Pablo le conozco, pero ustedes quiénes son. Y en ese momento el tipo se abalanzó contra estos hombres. Eran 7 hijos de un tal Seba. Ese Seba era sacerdote del Dios de Dios en una de las sinagogas de Éfeso, y arremetió contra estos 7 muchachos, y dice la Biblia que los 7 salieron huyendo. Pero ¿cómo huían? ¿Cómo huían? ¿Cómo salieron huyendo? Iban desnudos. Qué vergüenza, en cuero, hermano. Iban heridos. Fueron heridos y desnudados y ridiculizados. Bueno,
Eso es lo que sucede cuando jugamos con las cosas que no sabemos, con las cosas que no entendemos. Entonces a nadie se le ocurra echar fuera a ningún diablo, a ningún demonio, si antes no estás claro en que debes estar en la presencia del Señor. Porque no es posible hacerlo de otra manera. Hermano, esto no es para jugar. Porque si nos da más o menos los visos de querer jugar con esto, bueno, creo que los hijos de Seba son un buen ejemplo a tomar. Así que, hermano, cuando tenemos una situación o circunstancia espiritual de por medio, nos toca entender que el mundo espiritual tiene sus propias reglas o sus propias leyes. Y nadie puede violar las normas o las reglas del mundo espiritual. Nadie. No sucede así en el mundo material. En el mundo material tenemos también nuestras propias reglas y leyes. Pero ¿cómo las violamos, no? Apenas sale una ley nueva, sale un creativo sobre cómo violar esa ley. Entonces nos hemos convertido en una situación de que ley que tengamos por delante, ley que nos preparamos para violar. Y en esto son expertos los abogados. ¿Hay abogados ahora? No. Yo puedo hablar con libertad. Están señalando ya. Mario, con tu perdón, yo sé que tú eres abogado. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tengo que predicar a San Agustín. El punto aquí es, hermanos, que el mundo espiritual siempre trasciende al mundo material. No podemos afectar al mundo espiritual desde el mundo material, pero el mundo espiritual sí trasciende y afecta al mundo material. Ahora, Dios a nosotros nos dio autoridad. Bendito el nombre del Señor. Nos dio autoridad sobre Satanás, sobre los demonios y todo el reino de las tinieblas. Sin embargo, aunque tenemos autoridad, no tenemos el poder para atarle. ¿Está claro eso? No me miren así, bueno, estamos hablando de Biblia. No tenemos poder para atarle. ¿Y saben por qué no tenemos poder para atarle? Porque el único que tenía el poder para atarle, no le ató. Jesús, cuando estuvo sobre la tierra, pudo atarlo o no, pero no lo ató. ¿Qué pasó en el desierto cuando el Espíritu de Dios le llevó para ser, qué cosa? Tentado. Y las 3 veces que se refirió Jesús al diablo, le resistió. ¿Y con qué le resistió? Con la palabra. Pudiéndole haber atado y no le ató. Y la pregunta es, ¿por qué no le ató? ¿Por qué cree usted que no le ató? Si podía hacerlo. ¿Sabe por qué no le ató? Porque Dios le dio al diablo la misión de ir, salir por el mundo, le dio esa libertad de tentar a toda criatura. Y esa es la función de él hasta el día de hoy, hasta que el Señor lo ate finalmente. Tentar, hacer caer. ¿Se acuerdan lo que dice Pedro? ¿Cómo anda el diablo? Anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Pero Pedro, curiosamente, cuando dice eso, dice que debemos tener cuidado. Dice, tengamos cuidado, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién le está hablando? A la iglesia. A la iglesia. ¿Qué significa entonces esa expresión? Bueno, que entre nosotros
en nuestra vida, Él tiene la autoridad de tentarnos. Lo hizo con Jesús y no lo va a hacer con nosotros. Por eso es que Pablo dice que debemos tener cuidado con estas cosas y debemos estar en la presencia de Dios orando, buscándole, para que cuando llegue el momento y seamos tentados, podamos resistir. ¿Ya vieron cómo el concepto es fácil, sencillo, cómo se maneja? Los defensores de este concepto de la guerra espiritual dicen, entre otras cosas, que el diablo puede poseer a los cristianos. Antes que usted reaccione, yo necesito cerrar esa parte de ser atado. Los rabinos de Israel utilizaban mucho el término atar y desatar. Jesús usaba el término atar y desatar. Jesús era un rabino de Israel, era un maestro de la palabra en Israel también. Así que a Jesús se le conocía como rabí. Yo tengo varias expresiones cuando a veces hacen rabí. Bueno, porque era reconocido como tal, era un rabino de Israel. Sin embargo, la palabra atar, cuando los rabinos decían atar, significaba literalmente impedir que algo se manifestase. Y desatar significaba literalmente abrir la puerta para que eso que estuvo atado se manifestase. En ese contexto, Jesús se acercó a Pedro y le dijo: Pedro, de aquí en adelante tú serás llamado Pedro, Petros. Y sobre esta roca, sobre esta Petra, edificaré mi iglesia. Petros, Pedro, significa una roca de esas que usted va por el camino, las puede tomar y las puede aventar. Pero una Petra es una roca inmensa que usted no puede mover. Inmensa. Yo lo más cercano que puedo hablarle a usted de una roca inmensa es hace unos meses atrás estaba en... ¿Dónde era que estaba, mami? Marta, ¿dónde está? ¿Dónde era que vimos la roca esa? En el valle. ¿No quieres hablar? En el valle. En el valle de Antón. Los que conocen el valle de Antón han visto una roca enorme. Una piedra enorme. ¿Cómo? La piedra pintada. Gracias, hermano. La piedra pintada. Esa piedra tendrá como, calculo yo, si me paro abajo y veo hacia arriba, será como del tamaño de un edificio de 6 o 7 pisos. La altura, la enormidad. Pero el problema no es lo enorme que es la piedra. El problema es que la piedra está inclinada. Está así, como por lo menos así como 45 grados así. Entonces la gente se para y se toma un selfie. ¿Te vas a pasar? Mi mente de ingeniero rápidamente me dice: tú no sabes, esa piedra no está clara. Así que yo le dije a mi esposa: mami, parte ahí abajo. Yo vengo bien advertido aquí, hermano. Aunque usted no lo crea, mi esposa siempre me ha dicho: por favor, no digas ninguna torrancia. Yo le dije: mi cielo está bien. Pero es inevitable para mí hablar de esas cosas y que significan algo para uno. Así que le dije a mi esposa: párate ahí abajo. Y se paró, yo me alejé lo más posible para verla a ella así chiquitica y la enorme cosa esa, y tomé como 10 fotos. Cuando terminé con la foto, mi grama decía: Señor, qué mujer tan maravillosa y tan valiente. Y me dice ella después: párate tú ahora, mamá. Yo no voy a hacer eso. Mira, hay un puentecito, hay un manantial como el agua. Aquí. Dios bendiga a las esposas valientes. Y también a los esposos cobardes. ¿Cuál es el punto, hermano? Sobre esta Petra edificaré
predicar en iglesia, dijo eso. Entonces no se estaba refiriendo a Petros, se estaba refiriendo a sí mismo como la Petra de las edades, como la Petra eterna, como esa roca. Después Jesús dijo que las huestes del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerían sobre la iglesia. Y en ese contexto, decía yo en mi mente y en mi corazón, bueno, quiere decir que ese planteamiento de Jesús en sí mismo significa que sí vamos a ser atacados, ¿cierto? Él está diciendo, no van a prevalecer, pero sí van a ser atacados. Eso es lo que está diciendo tácitamente. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos cuando somos atacados? Cuando somos atacados, ese es el momento de sorprendernos. Es el momento de pararnos. Ese es el momento de tomar autoridad en el nombre del Señor. Ese es el momento de echar fuera cualquier basura en el nombre del Señor. Porque sabemos nuevamente quién venció. Lo demás es historia. Así que, hermano, no pierda su tiempo atando al diablo. Usted no puede atarlo. Porque la Biblia no enseña que usted tiene que atar ningún diablo. Es más, por favor, vaya conmigo a Apocalipsis. Miren ustedes hasta dónde llega lo que les estoy diciendo. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20. No, Apocalipsis 20, del 1 al 3. Dice 20 del 1 al 3. Apocalipsis. Miren lo que dice Apocalipsis 20 del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Y qué dice? Y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó ¿a dónde? Al abismo. Y lo encerró. Y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco más de tiempo. Pero miren lo que está pasando. La Biblia dice que no está atado, que está suelto. Lo mismo que dijo Pedro. Les tengo noticia. Anda suelto. Anda por allí haciendo de las suyas. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hay un montón de gente que hay un montón de gente que pura tontería, ¿no? Por favor, no me crea a mí, hermano. Mira lo que dice la Biblia. Él está desatado haciendo todo lo que tiene que hacer, cumpliendo el propósito eterno. Porque Dios no está a espaldas de lo que está pasando. Dios está al control, aunque a usted le parezca que no. Dios está al control de todo lo que pasa. Todo. Y sea que usted crea que, de acuerdo a Daniel 10, tiene hasta el poder para estorbar muchas de las cosas que Dios le ha dado a usted y le ha enviado a usted, y por eso usted no lo ha recibido. Sea que usted crea eso. Bueno, si usted cree eso, también tiene que creer que lo que Dios le dio a usted, nada ni nadie impedirá que llegue a usted. Fíjense. Y así como pasó con Daniel, va a pasar con usted. Va a llegar a usted lo que Dios a usted le dio. Bendito el nombre del Señor. ¿A dónde será echado? Dice, al abismo. ¿Y dónde queda el abismo? Bueno, ahí abajo. Ahí abajo hay un lugar que se llama Hades, que está en el centro de la tierra, según dice la Biblia. Ahí en el Hades hay una región que se llama abismo. Y en esa región del abismo hay cualquier cantidad de ángeles infernales que van a ser desatados. Si quiere leer el capítulo 9 de Apocalipsis, ahí está contenido lo que le estoy diciendo. Cuando suene la trompeta, el quinto ángel dice que también va a bajar del cielo
una estrella, un ángel, con las llaves del abismo. Y cuando se abran las puertas del abismo, van a salir esa multitud de ángeles del infierno preparados para ese momento, y los va a comandar el ángel del abismo, el cual se llama Abadón en hebreo, y en griego se llama Apolión. Ese va a comandar a esas huestes. Bueno, Satanás va a ser encadenado y metido allí en el abismo por 1000 años, en el abismo del que le estoy hablando, hasta que se cumplan los 1000 años y por un periodo de tiempo salga nuevamente a tentar a los demás. Y finalmente, dice el capítulo 20, versículo 10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, en ese momento, y solo en ese momento, el diablo será atado por toda la eternidad. Bien, le doy permiso para que me saquen con el pastor y puedan decirle: eso es lo que Dios nos pide, digo, y es lo que dice la Biblia. Yo no puedo creer ni entender otra cosa. Y ese, hermano, es difícil lo que puedo decir en un momento determinado, porque nos cuesta sacarnos ese chip de la mente. Pero la verdad es que estos precursores de esta teología, de esta cuestión de la guerra espiritual, enseñan que podemos ser poseídos por demonios. Es más, se atreven hasta a decir, lo busqué en internet porque me llamó la atención lo que decía. Me llamó la atención los disparates que decía. Uno de ellos decía que en la iglesia el 85% de los cristianos están demonizados. Miren que no hay acidez para creer. O sea que entre nosotros nada más el 15% no están demonizados. ¿Cómo es eso, hermano? No hay basura. Hermano, cuando usted... A ver, usted necesita ver la basura para saber cuando algo es basura. ¿Cómo usted sabe que algo es basura? El olor, la peste, pero no necesita ni verlo. Usted sabe que hay algo podrido, no veo dónde está, pero hay algo podrido. Una vez había un ratón en la casa. Se ríe porque yo sé que a ustedes les ha pasado. Nadie sabía que yo había puesto una trampa, pero yo vi un ratoncito en la casa hace años. Ya no hay ratón en la casa. Y un día se me había olvidado que había puesto una trampa allí en la casa. Y parece que cayó un ratoncito, pero se pudrió. Y nadie sabía dónde venía el mal olor. Así que yo esperé que todo el mundo se durmiera para ir a los lugares donde había puesto la trampa. Y encontré al animal podrido. Lo boté, pero el olor siguió. Así que todos los días en la casa se sentía el olor. Porque por más cosas que echaba se sentía el olor. Las personas que estaban siendo expuestas a esa experiencia no sabían que el bicho se estaba podrido y que yo lo había botado. No sabían. Pero en el olor nada más sabían que había algo descompuesto. Bueno, así mismo, hermano, cuando vemos la teología de esta palabra, sabemos que hay algo que está descompuesto. ¿Sí? Cuando una persona se atreve a decir tamaña locura, yo rechazo esa basura en el nombre del Señor. Pero también dice que ese acto de ser poseído por el diablo es porque el diablo tiene cierto poder. Escuchen, el diablo tiene cierto poder que Dios le ha dado sobre todos los mortales. Hasta ahí estamos bien. Pero el diablo no tiene poder sobre la iglesia, que no es lo mismo ni se escribe igual. Entonces, como yo sé que tiene poder sobre los mortales, pero no tiene poder. ¿Sabes qué significa poder, hermano? Poder es tomar algo y hacer con ese algo lo que me
da la gana. Así de simple. Y Él no tiene ese poder con respecto a usted y a mí. No le es posible, por más que quiera hacer lo que le da la gana, no le es posible. Ya Jesús lo dijo, no prevalecerá. Así, a veces los teólogos de esta teología resuelven el problema. ¿No has visto el libro de Job? ¿No has visto cómo Job era o no era inocente Job? Era inocente. Pero ¿no viste cómo el diablo agarró y hasta influenció a Dios de una manera que Dios le permitió desbaratar al pobre hombre? Y eso es no entender la Biblia. Es no entender la Biblia. ¿Qué sucede, hermano? La Reina Valera, que yo defiendo con toda mi alma, porque creo que es una excelente traducción de la Biblia. La Reina Valera es la única traducción de la Biblia que traduce en el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, la palabra Hasatán como Satanás. Es la única. Y de allí otras versiones. Pero siendo la Valera la única, la primera, una de las primeras, lo tradujo así y las otras copiaron. Es decir, copiaron, tradujeron literalmente del hebreo antiguo, que se llama paleo-hebreo, y esto pasó después al hebreo actual de la época de Jesús, que se llamaba arameo, la palabra Hasatán como Satanás. Le agregaron en el griego el sufijo AS, y Satán se convirtió en el Nuevo Testamento en Satanás. Pero en el libro de Job no era Satanás, era Hasatán. Y esa palabra no significa diablo. Esa palabra significa el que acusa, significa el fiscal. ¿Qué me parece? ¿Sabía eso? Cuando yo descubrí eso, yo dije, ¡wow! Esto explica a la perfección que el Hasatán de Job capítulo 1 y capítulo 2 no es el mismo Satanás que tentó a Jesús en el desierto. Resulta que en la corte de Dios, Dios no es el fiscal. El fiscal es el ángel acusador. Dios es el juez, es decir, el que imparte justicia. Por eso Dios hablaba con Hasatán para permitirle que Job fuese tentado, porque el asunto era un asunto legal. El asunto legal era este. El acusador le dijo a Dios, mira, lo que sucede es que él, porque tiene todo, te sirve. Por eso dice que te ama. Dice Dios, sí, anda pues, quítale todo lo que tiene. A ver si es verdad que no me va a bendecir y va a renegar de mi nombre. Pero no puedes tocar su vida. Le puso un coto, le puso un alto. ¿Y saben qué pasó? No había terminado Job de hablar con Dios, no había terminado el acusador de hablar con Dios, cuando dice la Biblia en ese mismo momento vinieron algunos siervos de Job a decirle, mira lo que nos ha pasado. Vinieron algunos enemigos tuyos y se llevaron todos los camellos y mataron a todos los criados tuyos, y el único que ha quedado soy yo y he venido a avisarte. Dice Job, wow. Y no había terminado de hablar cuando corrió otro delante de Job y le dijo, mira, tus hermanos, tus hijos, dice la Biblia que Job hacía sacrificio a Dios por sus hijos todos los días. Tus hijos estaban reunidos en una gran fiesta, hacían fiesta todos los días. Y vinieron los enemigos y los destruyeron, mataron a todos tus hijos, se llevaron todo lo que tú tenías. Dice Job, wow. Job había perdido todo.
perdió a sus hijos, perdió todas sus riquezas, lo perdió todo. Pero ¿saben qué? La misma mujer de Job le dijo: reniega de mí, reniega, maldice, estas fueron sus palabras, maldice a Dios. Y Job dijo literalmente que Dios le había dado, que Dios le había quitado, y que era el nombre del Señor. Cambio y fuera. No maldijo a Dios. Y en el capítulo 2 tampoco maldijo a Dios. Entonces resultó ser Job inocente de toda inocencia. En ese texto de Job, capítulo 1 y capítulo 2, lo que introduce la palabra es la parte legal del asunto para poderla entender. ¿Cuál es el punto ahora? Que Satanás viene y se transforma en el Nuevo Testamento en diablo. Ya no era nada más el que acusa del Antiguo Testamento. Ya no era nada más el fiscal del Antiguo Testamento. Se transformó de aquel que es enemigo, diablo, el que siembra cizaña, el que siembra mentira. Y hasta el día de hoy así es. Ahora bien, si entendemos nosotros entonces que el diablo tienta, es nuestro adversario, es nuestro enemigo, y entendemos también que Dios le triunfó sobre él, entonces entendemos que nosotros somos victoriosos. Porque dice la Biblia que sobre nosotros no hay nada en las tinieblas que pueda prevalecer contra nosotros. Hermano, eso es magnífico, porque no depende de nosotros, depende de Dios. ¿Qué es lo que depende de mí? Bueno, hermano, entender lo que dice finalmente Efesios capítulo 6, versos del 10 al 20. ¿Qué dice? Pónganlo. Que el poder de Dios en nosotros nos debe llevar a vestirnos de toda la armadura de Dios. Esa parte que habla del poder de Dios, dunamis, es la palabra griega para hablar del poder transformador de Dios. Ese dunamis está formado por dos palabras, deu y dunamis. Dunamis es poder. ¿Qué quiere decir? Que cuando vestimos la armadura de Dios, Dios nos da poder para enfrentar la basura del infierno en contra nuestra. ¿Dónde está la guerra espiritual ahí? En ningún lado. Lo que está enfatizando el libro de Efesios, capítulo 6, del 10 al 20, es la armadura de Dios. ¿Y qué era la armadura de Dios? La verdad. ¿Sí? La verdad. Esa palabra verdad, usted la puede definir como le dé la gana. La verdad la podemos definir etimológicamente. ¿Qué es la verdad? Etimológicamente, filosóficamente, científicamente. Pero la Biblia dice que la palabra verdad significa armonía interna con respecto a lo externo que usted está viviendo. A ver, para ponerlo más fácil. Si usted y yo estamos haciendo un estudio sobre el carácter de Dios y entendemos que Dios es santo, el carácter de Dios, entendemos que Dios es santo como parte de su carácter, eso crea en mí la necesidad, la obligatoriedad de ser santo también. Porque Él dijo que así como Él es santo, yo debía ser santo. Ahora bien, esa verdad interna es esa, pero en lo externo, yo debo vivir como en santidad, debo vivir conforme a eso. A eso es lo que se refiere la armadura de Dios cuando dice que esa verdad es parte de esa armadura de Dios en mi vida. Así la gente va a creer y va a entender que yo tengo la armadura de Dios. La fe es parte de la armadura de Dios. El orar es parte de la armadura de Dios. El apresto del Evangelio es
armadura de Dios? El Evangelio. Hemos dicho siempre Evangelio, buenas noticias, las buenas nuevas. Pero Evangelio significa de manera literal, eu o él, como le quiera llamar, significa poder. Y angelos, que es la otra palabra que lo compone, significa mensajero. La misma palabra se usa para ángel, mensajero. Entonces, estamos hablando que el Evangelio es el mensaje transformador. Si cuando usted comparte el Evangelio, está compartiendo la vida que transforma las vidas de las personas. Y aquí estamos nosotros como un buen ejemplo de eso. Estamos aquí porque hemos sido transformados. ¿Por qué? Por el Evangelio de transformación de Dios para salvación. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabes lo que es? Bueno, hermano, para ir ya aterrizando este avión que tiene mucho rato de estar volando. Mi esposa siempre dice, ¿cuál es la situación, hermano mío? La situación es que no debemos, en el nombre del Señor se lo digo, no debemos estar buscando, viviendo demonios en todo lado. Eso no es así. Hemos inventado toda clase de demonios por ahí, ¿no? El demonio de la mentira, el demonio de la opresión, el demonio, cualquier cantidad de demonios por cualquier lado. La Biblia no enseña eso. Gálatas, capítulo 5. ¿Qué dice Gálatas? Capítulo 5. Amén. Hace rato, ¿no? Dice la Biblia en el capítulo 5, verso 17 en adelante, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Dónde están los demonios ahí? Estas son las obras de la carne, hermano. Así que, si usted es un adúltero, si usted es un mentiroso, si usted es lo que sea, no diga que hay que el demonio de la... No, esas son las obras de la carne. ¿Y cómo se obtiene la victoria sobre las obras de la carne? Rindiéndome a los pies del Señor y dejando que Él gobierne mi vida. Lo demás lo hace Dios. Bueno, hermanos, para cerrar, sí les digo que hay infierno, hay diablo, hay demonios. Claro que sí. No estamos diciendo que no hay nada de esas cosas, todas esas cosas. Pero la Biblia nos enseña qué debe hacer la iglesia frente a esas cosas. Debemos resistirlas y debemos echarlas fuera de la iglesia y de nuestro camino, confiados en que la victoria es siempre de nuestro Dios, y eso no es negociable. La victoria de Dios no es negociable. Cerramos. Ora. Señor, te bendecimos y te damos gracias porque hemos creído, Padre, que tú eres Dios eternamente y para siempre. Nosotros sabemos por el testimonio del Espíritu Santo y por lo que nos enseña tu santa palabra que tú nos has dado, Dios, la victoria. Y esa victoria no es a veces sí, a veces no, sino que ganaste para nosotros la victoria. Y lo único que nosotros hacemos, Señor, es creer eso, creerte a ti. Nuestra fe, nuestra convicción nos dice que así es. Tú nos diste la victoria. Qué bueno, Señor, es saber que un día veremos tu rostro. Cara a cara te veremos, amado Dios. Pero ese día
todos nosotros sabremos que habrá sido por gracia y no por obras. Desde ya te bendecimos, Señor, y te exaltamos, porque hemos declarado y creído que eres nuestro Dios para siempre. Y si algo nos queda claro, Señor, en todo esto que hemos compartido, es que aunque nuestra lucha es espiritual, aunque nuestra batalla diaria es espiritual, tú nos has dotado ya de todo lo que necesitamos, Padre Santo, para hacerle frente a esos embates continuos y diarios en contra nuestra. Gracias, Señor Jesús, por habernos enseñado que todas esas cosas que se han tejido, se tejen y se tejerán en contra de tu iglesia no han de prevalecer. Gracias, Padre, por inspirar a los santos apóstoles tuyos para enseñarnos que ya la victoria nos es dada, que no tenemos que hacer nada para conquistarla, ya nos ha sido dada. Lo que tenemos es que creerla, accionarla en nuestra vida, practicar la armadura de Dios en nuestra vida. Todas esas virtudes que ya tú nos has dado, Padre Santo, están allí. Están allí, Señor, en tu santa palabra. No están allí para ser leídas, están allí para ser creídas, Santo Dios. Todas esas verdades que tú nos has hecho entender de tu santa palabra están en nuestra boca y en nuestro corazón. Bendito sea tu nombre. No están lejos, están en nuestra boca y en nuestro corazón para ser creídas, entendidas y puestas por obra. Señor, esto trae gloria a tu nombre, esto trae alabanza a tu nombre. Yo te ruego que en esta mañana, Padre Santo, en nuestra vida sean deshechas todas esos conocimientos preadquiridos y que no nos dejan ver tu gloria y que nada más no nos permiten enfocarnos en otra cosa. Señor, rompe todas esas cosas y abre nuestros ojos para que veamos y creamos tu palabra tal como tú nos las has enseñado, Dios. Porque cuando creemos tu palabra, aleluya, entendemos que la victoria otra vez, Señor, nos es dada. Señor Jesús, recibe la gloria. Señor Jesús, recibe la honra y la alabanza. Porque fuiste tú el que sujetó a las potestades, a los principados en las regiones celestes. Fuiste tú. Y nada ni nadie pudo retenerte cuando estabas en el Hades, sino que al tercer día te levantaste, Señor. Gloria a tu nombre, Padre, porque el sacrificio de Cristo no fue en vano. Y tú, Señor, has preparado lugar para que donde tú estés, nosotros también estemos contigo, y ese día nadie nos va a quitar nuestro gozo. Gracias, Señor mi Dios, gracias por todas tus bondades y por todas tus fidelidades, en el nombre de Jesús. Beshem Yeshua HaMashiach, amén. En el nombre de Jesús, el Mesías, digo amén a tu palabra, Señor. Amén. Amén.